Buenas tardes. Hola, Hola Sofía, hola Gus. Oli, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bien, bien. Lluvioso. Bueno, las chicas, no sé si se sumarán, pero vamos a ir arrancando. Bueno, si tienen la revistita a mano, pueden ir haciendo anotaciones. Eh, Habíamos quedado en 1920, los años 1920. Cualquier cosita, ya saben, pueden ir frenando, comentando, preguntando, cualquier cosilla. Bueno, habíamos quedado en los años 1920, estuvimos viendo un videíto que ahí se nos tildó el Zoom, que era sobre las mujeres flappers en los años 20, estas mujeres que empiezan a ocupar el espacio público en Estados Unidos, con diferentes eh, vestuarios propios de la época, los cortes de pelo que vimos, de hecho el cabello corto también, el fumar, etcétera, el beber en bares, etcétera, era propio de, de esos años posguerra de Primera Guerra Mundial. Bien. Más o menos en esta década también tenemos el boom de los electrodomésticos, se populariza recién para, para esta década el término homosexual, pero recién en 1930 se va a popularizar el término heterosexual. Y un poco esto dijimos que para generar norma o normalidad primero se presenta a la sociedad la desviación, ¿no? Eso dice Foucault un poco de primero hay que mostrar lo que es, lo que está mal, lo que es inmoral, lo que está desviado, para después a partir de ahí generar eh, el concepto de normalidad. Entonces, en ese sentido, primero aparece esta categoría, homo, y después aparece la categoría hetero una década después. Eh, Aparece el término feminismo también en Egipto, ¿bien? Por parte de las mujeres musulmanas contra el patriarcado autóctono y también contra el colonialismo externo. Esto habíamos dicho que generalmente en los países colonizados existía esta doble lucha, ¿no? Una lucha externa contra el colonialismo y una lucha interna contra el patriarcado, podemos pensar. Entonces las mujeres compartían esta doble lucha, especialmente en esos países colonizados. En 1921 surge, por ejemplo, un partido que es el Sekirankai, le falta una I ahí, en Japón. Acá tenemos una imagen que era la imagen que estaba al comienzo, donde fíjense ya en 1921 esta asociación de mujeres socialistas en Japón ya pregonaba por la lucha contra el patriarcado y la lucha específicamente contra el capitalismo, al mismo tiempo que había otros partidos de mujeres sufragistas o sufragistas que luchaban por el derecho al voto, ¿no? Entonces, esto de nuevo, de que se comparten simultáneamente diferentes luchas que a veces las vemos de forma lineal, que primero vino la lucha por el derecho al voto, después vino la lucha por diferenciar sexo de género, después vino la lucha por la diversidad sexual, etcétera. En realidad estas luchas ya convivían en la misma etapa y siguen conviviendo. Eso es un poco lo que hablamos de la historia circular y simultánea. Entonces Sekiran Kai, bien, una de sus referentes era Yamakawa Kikue, en Japón. Yéndonos para el otro lado, en 1923 surge Disney, que va a ser una de las principales industrias que genere estereotipos de género
sobre todo la idea de príncipe, de princesa y todas las cuestiones que tienen que ver con el uso de los colores, etcétera, un poco fueron de algún modo sistematizados, ¿no? O difundidos a través de lo que es Disney. Mismo año, Alexandra Kollontai publica El amor de las abejas obreras, un excelente libro que se los recomiendo. Y Alexandra Kollontai fue una revolucionaria rusa en la época de la Revolución Rusa. Acá tengo una fotito. Fue la primera embajadora mujer del mundo, la primera ministra que ocupó un ministerio, un cargo político de ministerio en el mundo, en la época de Lenin. Después la envían a México, a Panamá, también como embajadora, un poco porque en realidad generaba problemitas en el marco de la revolución, justamente por su feminismo. Gracias a ella se instaura el derecho al aborto, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense ya en 1917, ¿no? Fue una gran referente mundial también dentro del socialismo feminista o feminismo socialista. Y en esta obra, El amor de las abejas obreras, ella de algún modo instaura esta idea que se va a hacer un poco famosa en los últimos años de lo personal es político, que hace un poco referencia a que todo el espacio de lo doméstico, de lo privado, también es un espacio político en el sentido de que se tejen relaciones de poder, que a eso nos referimos cuando hablamos de que algo es político, ¿no? Hay relaciones de poder, relaciones de dominación. Entonces lo personal también es político y no solo el ámbito público es político. Mismo año surge la Unión Feminista Egipcia con Huda Sharawi, que es la primera mujer egipcia que se quita el velo. Bien, la lucha por el velo ha tenido diferentes trayectorias a lo largo de los países musulmanes. En algunos casos se recupera el velo como un símbolo de identidad en esta lucha contra el colonialismo, pero por otro lado también se critica desde el aspecto patriarcal. Entonces, como en ese juego de doble lucha entre la lucha externa y la lucha interna, el velo a lo largo de varios países como Irán o Afganistán ha ido pasando por diferentes etapas, que se elimine el velo, que regrese el velo, que se elimina, que regrese, que se elimine, que se regrese, ¿no? Y tiene que ver con esta dinámica de la lucha anticolonialista con la lucha antipatriarcal. Lo cierto es que también uno a veces desconoce ciertas cuestiones históricas de países de Oriente o cuestiones incluso geográficas, ¿no? Mucha de la vestimenta árabe tiene que ver a veces con el tipo de clima, con diferentes factores como la arena, el viento y un montón de cuestiones que hacen que la vestimenta sea distinta, con algunas connotaciones de género también, pero es muy propio de aquellos países, ¿no? Pero bueno, ella es Huda Sharawi, bien, una de las primeras mujeres que realiza este acto simbólico de quitarse el velo. Y fíjense, ya en 1923 tenemos una unión feminista en Egipto. Y de nuevo esto de que parece que muchas veces en los países orientales tendemos a ver desde nuestra mirada colonizadora que no existe el feminismo, que no existen las luchas de las mujeres, etcétera, ¿no? Incluso las luchas de diversidad sexual. 1923, 27, se publica otra obra también interesante para leer, que es el diario de la señorita Sofía en China, escrito por Ding Lin, una escritora feminista china. Y esto es re interesante, ¿no? Yo a veces suelo decir, bueno, hay 1.000 millones de personas en China y ¿quién conoce una feminista china, digamos? En el sentido de que es un poco colonialista pensar de que en un país con tanta gente no exista el feminismo, o no existan feministas, o no existan luchas sociales, ¿no? Por más de que ese país sea una dictadura o sea cualquier tipo de otro gobierno autocrático, justamente en esos espacios donde más se genera resistencia. La cuestión es que muchas veces por nuestra mirada colonizadora o incluso por el impedimento en el uso de las redes sociales y demás, muchos de estos acontecimientos no llegan a ser visibles a todo el mundo occidental y quedan confinados a ese mundo. O quedan confinados a ese mundo porque las luchas de ese mundo son propias de ese mundo y como no tienen el carácter de volverse universalistas, como tiende muchas veces la lucha occidental, que intenta totalizar, digamos, en el sentido de nuestra lucha es la lucha de todo el mundo y lo que queremos nosotros como occidentes lo debe querer todo el mundo, ¿no? Entonces, todos esos factores hacen que muchas veces estos acontecimientos o las luchas
de resistencia en Oriente y otros países de Asia y África no lleguen a los medios, ¿no? Bien, fíjense, en 1930 se populariza el término heterosexual en Estados Unidos. Recién para esta época la gente comienza a definirse como homo o como hetero, ¿m? Pero recién para esta época, así que en menos de 100 años. Recuerden que aquí a la derecha hay una serie de eventos históricos en general, de contexto. Tenemos la crisis del 29, que fue una crisis muy importante en Estados Unidos y un poco también va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. 1933 se promulga la Carta de Atenas por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. ¿Por qué esto es interesante? Porque la Carta de Atenas de algún modo instaura la división de la ciudad en distintos espacios. Va a haber un espacio para el ocio, va a haber un espacio para el ocio y el esparcimiento, va a haber un espacio para la residencia, va a haber un espacio para el trabajo, un espacio para el estudio, bien, para la circulación. Las ciudades se van a dividir en cuatro funciones, ¿no? O en cuatro funciones que van a desembocar en espacios. Y a partir de aquí las ciudades se organizan en torno al espacio y el tiempo, que van a ser categorías muy estudiadas en lo que ahora es la economía del cuidado, ¿m? Que nos plantea un poco la pérdida de tiempo para ir al trabajo, para ir a estudiar, sobre todo si pensamos en ciudades más grandes, donde a veces eh, en Brasil, por ejemplo, hay casos de mujeres que viajan 7, 8 horas en colectivo para ir a trabajar como empleadas al, a otra ciudad o al centro de la ciudad y etcétera. Entonces, la flexibilización en los horarios, en los jardines, en la combinación de todas esas instituciones al servicio del cuidado, combinadas con el trabajo, bueno, tienen que ver con la distribución de la ciudad, ¿no? Entonces, todo lo que es el urbanismo feminista parte un poco de la crítica a estas funciones. Ahora se propugna un tipo de ciudad que sea más inclusiva y más próxima, ¿no? El concepto de proximidad, que todo esté más cerquita, como así era antiguamente el mundo aldea. Todo de algún modo convivía más cerca y se evitaba la pérdida de tiempo, había más cuidado colectivo también. Entonces acá de repente hay espacios donde es difícil circular, especialmente por parte de las mujeres o por parte de personas que tienen alguna discapacidad, etcétera, porque esta ciudad, este modelo de ciudad está pensada para un sujeto específico, que es el hombre de clase media, blanca, heterosexual, que trabaja en una oficina, digamos. Ese es el modelo de ciudad y toda la ciudad fue pensada para ese sujeto productivo y no para todos los otros sujetos. Entonces, en este día de ciudad inclusiva es un poco una crítica también a esta carta y de hecho ahora se promulgó una nueva carta de Atenas ya para los años 2000. Brasilia, por ejemplo, y varias ciudades se van a organizar en torno a esta carta. Pensemos también que, como venimos de la Primera Guerra Mundial, hubo un plan que fue el Plan Marshall, donde también se empieza a hacer una reconstrucción de las ciudades de Europa, como dice aquí, reconstrucción de las ciudades europeas que fueron devastadas por la guerra, y en ese sentido es que surge este nuevo modelo de ciudad pensada para un sujeto específico. Margaret Mead, una antropóloga, publica Sexo y Temperamento entre las sociedades primitivas, una obra sumamente importante. Acá tenemos Margaret Mead, fue una gran antropóloga en los estudios de género. Eh, Creo que falleció, pero no sé por las dudas. Margaret Mead publica esta obra, a ver, Sexo y Temperamento entre sociedades primitivas, estudiando tres sociedades de África, donde ella en sus conclusiones argumenta que los estereotipos de género no tienen poco que ver con algo biológico, ¿no? Ella dice que hay una sociedad en la que estudia, en la que está estudiando, donde los estereotipos de género son similares a los nuestros de Occidente. En otras sociedades son totalmente contrarios. Lo que hace la mujer acá lo hace el hombre y lo que hace el hombre lo hace la mujer, al revés, digamos. Y en otras sociedades, en las tres que estudia, no hay diferenciación en los roles de género. Entonces ella llega a una conclusión antropológica que es la siguiente. Todas las sociedades toman un elemento o una combinación de elementos del orden de lo biológico, de lo corporal, y a partir de ahí construyen todo un entramaje cultural que son decisiones y acuerdos propios de esa comunidad y que se van instalando como prácticas sedimentarias a lo largo del tiempo. Pero de algún modo esto auspicia la idea de que sexo y género poco tienen que ver con algo biológico, ¿no? En el sentido de que se trata de una construcción cultural, por lo menos los roles y los papeles de género asignados por cada sociedad a mujeres, hombres y otros géneros.
1941 nace la Mujer Maravilla, que no es casualidad, seguramente han escuchado de este personaje, no es casualidad que aparezca aquí porque estamos en una época, eh, ya estamos, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Entonces la Mujer Maravilla en realidad surge como un personaje impulsado por el gobierno de Estados Unidos específicamente para eh, proponer un tipo de mujer que podía, al tiempo que realizaba las labores en su casa, podía también trabajar afuera en la fábrica o en la industria, dado que la mayoría de los hombres habían ido a la guerra. ¿M? Entonces, ¿quién era la Mujer Maravilla? Maravilla? Alguien que podía trabajar afuera en el trabajo y adentro dentro de su casa, ¿no? Entonces era alguien que podía hacer todo. Esa idea de Mujer Maravilla tiene que ver con este contexto de guerra. De algún modo el gobierno de Estados Unidos proponía que las mujeres pudieran salir a trabajar y en ese sentido, digamos, toda la industria cinematográfica y televisiva ayudaba para ello. También, por ejemplo, en este contexto va a surgir Rosie, Rosie la remachadora, en 1942, que es un personaje que seguramente lo han visto, que tiene el famoso pañuelito de lunares y que también implicaba un poco esta mujer que trabajaba ahora en la fábrica. Yo les voy a pasar un videito cortito para que vean quién era Rosie la remachadora y seguramente la van a reconocer. Munching caviar. There's a girl who's really putting them to shame. Rosie, Rosie is her name. All day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter.
Bien, ¿conocían esta imagen de Rossi? Seguramente lo han visto, ¿no? Sí, la imagen sí, pero no sabía toda la historia. Bueno, entonces Rossi surge en 1942, un poco también fue impulso del gobierno, así como la Mujer Maravilla, para generar este reclutamiento para mano de obra en las fábricas y las industrias, que fueron los puestos que dejaron los hombres al irse también como soldados, ¿no? Y bueno, fue una fotografía de esta mujer que en los años 80 después se va a recuperar como un símbolo feminista. Pero cuando esa frase dice we can do it, nosotros podemos hacerlo, significa podemos ir a trabajar, ¿no? Pero después eso se reivindica con otro mensaje más poderoso. Bueno, en 1943, fíjense, surge el síndrome autista de la mano del doctor Kanner. Ya existía en 1911 por Eugen Breuer, así como el síndrome de Asperger. Y bueno, alguien dirá que tiene que ver esto con el género. En realidad, acá atravesamos un poco a través de la interseccionalidad del género con también la discapacidad. Y a veces lo que sucede es que podemos llegar a decir, bueno, el género es algo socialmente construido, ¿no? Incluso hoy en día se dice el sexo también es socialmente construido. No es que vienen hombres y mujeres, sino que se construyen hombres y mujeres a través de la clasificación de los sujetos y los cuerpos en distintas categorías, y esa clasificación ha sido distinta a lo largo del tiempo y en distintas sociedades. Pero es más difícil decir que la discapacidad también es socialmente construida. En este sentido, no es casualidad que el autismo o el Asperger surjan también en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque de algún modo la discapacidad está muy vinculada al sistema de producción. Entonces, cuando aparece el primer discapacitado, que va a ser el discapacitado físico, es esa persona, ese sujeto que en el marco de una fábrica de producción en serie, donde cada cual debe realizar un trabajito minucioso, cortar, si vieron la película de tiempos modernos de Chaplin, ahí se percibe bien, de repente una persona que le falta un brazo, o que no tiene un brazo, más que le falta, no tiene un brazo o no tiene una pierna, etcétera, de repente es alguien inválido, entre comillas, para ese sistema de producción. O sea, alguien que no es válido porque no está cumpliendo con los requisitos físicos para trabajar en una fábrica. Entonces no es casualidad que la palabra autismo y todos los trastornos que tengan que ver o condiciones, que de hecho son condiciones, no enfermedades, todas las condiciones crónicas, trastornos y demás, que tienen que ver con la salud mental, aparecen en un contexto de capitalismo cognitivo. A partir de la Segunda Guerra Mundial aparecen los grandes medios de comunicación, el capitalismo empieza a trabajar mucho lo que es a nivel intelectual, entonces de repente el sujeto que no piensa como el capitalismo está necesitando que pensemos o que no se comunica en un mundo donde las redes empiezan a aparecer por doquier, de repente entonces aparece alguien que es discapacitado para ese sistema de producción. Entonces no es casualidad que todos estos términos, incluso si pensamos, por ejemplo, eh, en el TDA o en distintos categorizaciones o patologizaciones de la infancia tienen que ver con las habilidades que se están necesitando en este momento, y cualquier sujeto que no encaja con esas habilidades pasa a ser alguien que necesita ser patologizado o por lo menos surge como categoría de estudio o como identidad en términos de salud mental. Eh, ya para 1945, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, pronuncia el discurso de desarrollo y subdesarrollo, y acá empiezan a aparecer estos conceptos, ¿no?, de desarrollo y países subdesarrollados. En el mismo año, un año muy importante, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, a partir de acá, del 45, comienza el discurso de los derechos humanos, que antes no se hablaba de derechos humanos. ¿Quién fue la impulsora de los derechos humanos? Eleanor Roosevelt. Acá la tenemos, que fue, digamos, era conocida como la primera dama del mundo, era la esposa del presidente Delano Roosevelt. Cuando el presidente fallece, ella va a ser embajadora en la ONU, que está recientemente creada después del 45, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ella va a ser un poco la promotora de este discurso de los derechos humanos, ¿no? Entonces, de algún modo, esto muestra que muchas veces las luchas de género en realidad terminan siendo luchas para toda la humanidad, ¿no? Y no solo para un colectivo o para las mujeres solamente. En 1948 aparece la famosa escala Kinsey o Kinsey de comportamientos sexuales. Esta escala
clasificaba a todas las personas en números del 0 a 6 o al 7 según el porcentaje de homo o heterosexualidad que tenías, ¿no? Entonces, si eras exclusivamente heterosexual, número 0; si eras exclusivamente homosexual, número 6. El 7 incluía, por ejemplo, la asexualidad. El número 3, 2 y 4, la bisexualidad, eran como diferentes grados, ¿no? Se planteaba de algún modo esto de, bueno, existen hombres y mujeres, pero la orientación sexual es un poquito más diversa, y estas categorías que fueron apareciendo hace poquito, que les fuimos mencionando, heterosexual, homosexual, ahora aparece bisexual, se empieza a estudiar desde la medicina y desde la psiquiatría. Por eso, de nuevo, recapitulando, decíamos que todas las categorías con las cuales definimos nuestra sexualidad están atravesadas por la psiquiatría, por la medicina y por el derecho. Poco tienen que ver con una cuestión eh, social o que sean términos por ahí inventados por las personas, aunque ahora sí estamos en una época donde empezamos a inventar términos propios para definirnos, pero por lo menos todos estos términos son propios de la medicina y de la psiquiatría de la época. Y las personas se clasificaban según esa escala. ¿Bien? 1949, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, una obra sumamente importante. Bien, esta filósofa francesa, con el segundo sexo, de algún modo, todavía el término género no aparece en el mundo de los medios, digamos. La gente no habla en términos de género, y ahí vamos a ver que hay un problemita porque el concepto de gender en inglés se aplica específicamente al género vinculado a la sexualidad, pero cuando ese concepto de gender se traduce al español como género, pierde un poco especificidad, porque nosotros le llamamos género al género gramatical, le llamamos género al género de la ropa, a la música, género musical, a las películas, género, tal género. Entonces pierde la especificidad que tiene en el mundo anglosajón, que está vinculado a la sexualidad. Simone de Beauvoir, quien era pareja también de Jean-Paul Sartre, muy importante en su época, escribe este libro, El segundo sexo, haciendo referencia a la mujer, ¿no? El primer sexo sería el hombre y el segundo la mujer. Pero ella todavía no utiliza la palabra género, ¿bien? El término género aún no aparece en el mundo, va a aparecer recién para los años 60. Entonces, a partir de esta obra, muchos toman como puntapié el inicio de lo que va a ser la segunda ola feminista. Generalmente la historia del feminismo la dividimos en 4 olas. La primera ola, que era sobre todo la lucha por el derecho al voto y los derechos civiles. La segunda ola, donde acá género se diferencia un poco de sexo. Bien, género es lo cultural, sexo es lo biológico. Esa es la idea por lo menos de la segunda ola. En la tercera ola, ya próximo a los años 90, aparece el concepto de diversidad, ¿bien? De diversidad de género, el concepto de interseccionalidad, de distintos sujetos con distintas categorías identitarias. Y la cuarta ola, que es en la que estaremos actualmente, que es la ola donde hay ciertas temáticas puntuales como son el femicidio, como son la cuestión del aborto, pero también una rememorización de las luchas también de las olas anteriores, porque hasta el día de hoy hay países en África, por ejemplo, donde las mujeres no pueden votar o donde los gays son condenados a cadena perpetua o pena de muerte, que son luchas propias de la primera ola. Entonces, de nuevo, esta idea de la historia se va repitiendo a sí misma y convive, ¿no? Todas esas luchas conviven a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué dice la segunda ola feminista? Que el género es una construcción social, ¿bien? Y el sexo sería lo biológico. No dice que no haya hombres y mujeres, que no haya penes y vaginas, digamos. Dice que eso existe, pero los roles asignados a esos cuerpos son propios de cada cultura. O sea, que el hecho de que una mujer tenga que ser ama de casa y el hombre estar en el trabajo, en el espacio público, eso es una construcción cultural. Pero que existen hombres y mujeres, eso no se cuestiona. ¿Bien? Esa es la idea principal en el marco de la segunda ola feminista, cuyo puntapié inicial va a ser la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que va a ser muy leído también en su época, pero sobre todo un par de años después. Hay otras obras importantes que vamos a ir viendo, por ejemplo, La mística de la feminidad, ya en los años 60, con Betty Friedan, que ya en este libro muy interesante relata un poco el malestar que existe de parte de las mujeres que cuando sus maridos llegan de la guerra empiezan a ocupar de nuevo los puestos de trabajo que tenían anteriormente y ellas regresan al hogar. Entonces eso genera un malestar femenino de, che, yo puedo trabajar, ya lo hice, fui Rosy la remachadora, fui la Mujer Maravilla y ahora tengo que de nuevo volver a lo que hacía antes. Ese malestar es lo que va a generar
una serie de luchas propias que van a hacer que el movimiento feminista tome tinte o carácter mundial en los años 60, junto con otros movimientos como el movimiento hippie, el movimiento verde o ecologista, el movimiento de lucha por la paz, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero. Los años 60 van a ser el furor de los movimientos sociales, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos los medios de comunicación donde a partir de ahora podemos empezar a compartir las luchas y difundirlas a lo largo del mundo, cosa que no se podía hacer antes por la falta de acceso a esos medios, porque no existían, ¿no? Solo estaba la radio y hasta ahí la televisión en blanco y negro. Bueno, en el caso de China, en 1950, el gobierno chino aprueba dos leyes fundamentales, la ley de matrimonio, que prohíbe el casamiento impuesto, perdón, la poligamia y la violencia familiar, y la ley de reforma agraria, donde se le da el derecho a las mujeres a poseer y heredar la tierra, ¿no? Estas cosas están pasando también en China. Recuerden que lo que vamos haciendo es ir mencionando hechos históricos en distintos puntos geográficos, en distintas latitudes, y tanto ya sean muy importantes como menores. En 1952 se publica el primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿no? Recién acá aparecen estos manuales, los DSM, que se conocen. Actualmente tenemos el DSM-5. Si uno va a un psicólogo o una psicóloga, así sea para hacer terapia sin ningún problema mental, por decir así, siempre vas a estar asignado a un código para que eso te pase a la mutual, ¿no? Entonces, así vayas por cualquier cosa, porque rompiste con tu pareja, serás anotado como trastorno de ansiedad o alguna cuestión para que la mutual lo tome a partir de un código que ofrece este manual, ¿no? Entonces, la cuestión mental, fíjense, empieza a tener peso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la gente no pensaba en que tenía que pensar, no pensaba en la cuestión de la salud mental. Esto empieza a suceder a partir de la Segunda Guerra Mundial, así como el surgimiento, por ejemplo, de la cirugía, que tiene que ver con la reconstrucción de esos soldados que volvían amputados de la guerra, cuestiones psicológicas, ¿no? Que tienen que ver con el impacto de la guerra y de regresar de la guerra. Entonces, es lógico que la cuestión mental empiece a tener peso en este mundo post Segunda Guerra Mundial. Y así vemos como una cosa desemboca en otra y sucede en momentos específicos de la historia justamente por eso. En 1953 nace la revista Playboy, que va a ser muy importante dentro de, sobre todo de Estados Unidos, pero también en el mundo, por Hefner, donde de algún modo lo que hace es subvertir los espacios ligados a la sexualidad. Porque hasta este momento, así como había un espacio público ocupado por el hombre, un espacio privado ocupado por la mujer, que era la casa, también la casa y el espacio público estaban estructurados en diferentes funciones. Entonces, todo lo que tuviera que ver con la sexualidad pasaba por el dormitorio, por la habitación. Entonces, de repente, la revista Playboy empieza a generar una serie de pedagogías sexuales que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, el sexo en la cocina, en el baño, el sexo, por ejemplo, en los espacios públicos. De algún modo se empieza a visibilizar y a generar toda una serie de que le llamamos pedagogías, ¿no? De cómo tener sexo, dónde tenerlo, con quién tenerlo, qué cosas son eróticas, qué cosas no son eróticas, y a partir de ahí se va generando todo lo que va a ser la industria de la pornografía, ¿no? Entonces la revista Playboy tuvo mucha importancia, eh, no necesariamente buena, pero tuvo mucho peso en la generación de la nueva psicología sexual de la época que sobrevive hasta el día de hoy. El gobierno chino propone la planificación familiar. Pensemos que estamos en una época también donde se empieza a pensar que hay mucha gente en el mundo y hay pocos recursos. Entonces acá aparecen estos discursos de, bueno, ¿cómo hacemos? Si hay mucha gente y pocos recursos. Bueno, entonces que nazcan menos personas. Ahí aparecen estas políticas de control de la natalidad. Estas políticas de control de natalidad, incluso Perón mismo la va a llevar acá, había todo un programa de planificación familiar, el uso también, vamos a ver después de la píldora anticonceptiva, tienen que ver con esto de reducir la población ante un mundo que crece mucho y supuestamente hay pocos recursos. No es que haya pocos recursos, están mal distribuidos, pero bueno, la idea, supuestamente el problema era que había mucha gente y poca comida en el mundo. Esta cuestión ecológica va a servir también para generar lo que las luchas que después van a ser en torno a los derechos no reproductivos. Así como hay derechos reproductivos, hay derechos no reproductivos, como por ejemplo la cuestión del aborto. Entonces, bajo este discurso ecologista de que hay mucha gente y poca comida, se va a utilizar
como parte en el marco del feminismo para reivindicar el derecho al aborto. Bueno, ya que hay mucha gente, denos el derecho a poder abortar libremente, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto de lo que va a ser lo que se conoce como planificación familiar. China impone la política del hijo único, que ahora se pueden tener dos o tres, pero casi más ahora por una cuestión más imperialista. Se da siempre preferencia al hijo varón, al igual que en India, ¿bien? Y aparece esta categoría que es la de infanticidio femenino, ¿no? Esto de que, bueno, está permitido que nazcan bebés, pero que sean varones, ¿no? Entonces, si de repente yo sé que van a ser una niña, tengo permitido el aborto. Eso es lo que se llama en India aborto selectivo. Lo que hoy en día, por ejemplo, India tiene legalizado el aborto, pero tiene prohibido la realización de técnicas prenatales para descubrir el sexo del feto. ¿Por qué? Porque las mujeres descubren que si va a ser una niña, abortan, porque no quieren tener una niña por todas las cuestiones patriarcales y etcétera, termina siendo una carga más económica y si saben que va a ser un niño, sí lo tienen, ¿no? Además porque va a heredar y tiene otros beneficios el ser bebé varón, ¿no? Entonces se dice que este término infanticidio femenino representa el no nacimiento de todas las niñas que fueron abortadas justamente por descubrir que eran fetos niñas. 1955 podemos decir que aparece el término género por primera vez en la faz de la Tierra. Se empieza a hablar de género, también vinculado a la psiquiatría y a la medicina. Va a ser John Money, bien, este doctor en la clínica John Hopkins, que va a ser una clínica que va a tener mucho peso en la historia del género y la sexualidad, de algún modo va a empezar a hablar de papeles de género. Él va a decir que hasta los 18 meses el niño podía ser reconducido en su género a través de diferentes reasignaciones sexuales. Digamos, la idea de cirugía de reasignación sexual es propio, eh, le dio mucha énfasis este médico. Y acá hay un caso muy famoso que es el caso de David el caso de David se conoce, pueden buscar, Ramer, el caso de David, donde ellos eran dos gemelos, donde a uno le realizan una circuncisión, sale mal esa operación y entonces, como le amputaron el miembro, entonces reconstruyen sobre ese miembro una vagina. Y entonces acá él lo va a utilizar como experimento porque incluso tenía otra persona de control, tenía su gemelo, ¿no? Que iba a ser el varón, y este gemelo al cual le amputan el pene, que le reconstruyen una vagina, a ese va a ser criado como mujer, ¿no? Lo cierto es que el caso termina siendo fallido porque este chico, David, empieza a tener un montón de problemas de orden psiquiátrico y psicológico porque él sentía que era hombre, pero tenía un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, de algún modo, este experimento le sirvió a algunos discursos para decir, no, acá hay una cuestión biológica. El hecho de ser mujer o hombre no tiene que ver con lo cultural, sino con el cuerpo con el cual naciste. Entonces, eran todos debates en la época muy propios de ese momento, de la lucha entre lo esencial y lo cultural, entre lo biológico y lo construido, ¿no? Pero bueno, podemos decir que recién en los 55 aparece el término género. 1959 nace en Estados Unidos Barbie, también otra figura icónica que va a ir generando un nuevo estereotipo de belleza. Venimos de la Mujer Maravilla, de Rosie la Remachadora, ahora venimos de Barbie, ¿no? Esa Barbie es esta mujer que ahora necesita regresar de nuevo a la casa, ¿no? Y mantener los estereotipos de belleza o generar nuevos estereotipos de belleza. Entonces, de algún modo es una contraofensiva a todo lo que sucedía en el momento, ¿no? Así como la Mujer Maravilla era la que iba a la fábrica, la que trabajaba, la que defendía, la que luchaba en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ahora Barbie va a ser la que regresa de nuevo a la casa, sumisa, pero todavía con algunos tintes feministas, entre comillas, subversivos, que se van a ir escapando en los discursos que tiene Barbie y en todos los modelos de Barbie que van a ir ocurriendo de aquí en más, hasta llegar a la Barbie negra, etc. O a la película actual de Barbie, ¿no? 1960 aparecen las Welfare Mothers, o conocidas como las Madres del Bienestar, que eran mujeres afrodescendientes de Estados Unidos que reclamaban un salario para la ama de casa, ¿no? Una de las primeras luchas de considerar el trabajo doméstico como trabajo, ¿no? Y que debiera ser pago es propio de los años 60. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una manifestación de las conocidas como las Welfare Mothers o Madres del Bienestar.
porque en esta época hablamos de estado de bienestar, capitalismo de bienestar, un poco era una parodia a eso. 1960 se populariza, surge un poquito antes, pero se populariza la píldora anticonceptiva. Pensemos que estamos en el contexto de la planificación familiar, las políticas de control de natalidad, etc. Esa píldora anticonceptiva, que en realidad surge en el marco de un control estatal sobre el cuerpo de las mujeres, en realidad luego se reapropia como un instrumento de decisión, ¿no? Por parte de las mujeres. Y ahí esta lucha de, bueno, el capitalismo propone una técnica de control y las luchas de resistencia se reapropian de esa tecnología para volverla en su contra. Tenemos la primera presidenta mujer en la historia, ya en los años 60, en Sri Lanka, que es una islita que está cerca de la India, y esa mujer es Sirimavo Bandaranaike, primera mujer presidenta del mundo, ¿no? Ya en los años 60, en India, ¿no? Que alguien podría pensar, bueno, si hay mujeres presidentas van a ser en Occidente y no en Oriente, ¿no? Bueno, sin embargo, de nuevo, de construir las luchas para visibilizar todo este tipo de luchas históricas. Ocurre también el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que va a ser un evento muy importante que va a generar diferentes conmemoraciones en la ONU y en distintas organizaciones feministas, donde se asesinan a las tres hermanas Mirabal. Eso también pueden investigar, es muy interesante. El genocidio maya guatemalteco. Dentro de este genocidio, así como tenemos también el genocidio de Ruanda, donde mueren cerca de 1 millón de personas de una etnia, siempre en ese genocidio hay una cuestión ahí de género que tiene que ver con que en el caso de las mujeres, además de ser asesinadas, primero fueron violadas, ¿no? Entonces hay una especificidad de género en el marco de lo que tiene que ver con las dictaduras o los genocidios. Bien. Surge el feminismo radical en Estados Unidos. La raíz de todas las desigualdades sociales es el capitalismo, es el patriarcado, perdón. Y acá surgen como dos grandes corrientes del feminismo. Una es el feminismo de la igualdad y el otro es el feminismo de la diferencia, ¿no? Y en este feminismo de la diferencia, un poco un desprendimiento es lo que llamamos el feminismo radical, que un poco lo que propone es una crítica radical justamente a la sociedad y que es esa raíz de todos los problemas de género, de desigualdad social, etcétera, tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Aparece Audre Lorde, una gran poeta, que ya hemos leído un poco en otra clase, que tenemos Audre Lorde, que realiza poesía negra, ¿no? Feminista negra. Bueno, acá lo afroalemán tiene que ver también con, por ejemplo, en el caso del nazismo, etcétera, hubo africanos que vivían en Alemania también y sufrieron también un genocidio que muchas veces no es visibilizado, ¿no? Porque una persona afro en Alemania, uno diría que no tiene nada que ver con Alemania, ¿no? Lo mismo también cuando acá la sociedad piensa que las personas negras o las personas afro no formaban parte de Argentina o ya se extinguieron, ¿no? Se empieza a asociar comunismo y homosexualidad. Recordemos que estamos en la época de Guerra Fría, Rusia por un lado con el comunismo, Estados Unidos con el capitalismo, y acá sucede algo anecdótico que se empieza a vincular comunismo con homosexualidad. Esto significa que la persona que era comunista era homosexual, se creía esto, ¿no? Y la persona que era homosexual se decía que era comunista. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se atacaba a los homosexuales porque eran comunistas, ¿no? Y justamente Estados Unidos era el capitalismo. En China al revés, se pensaba que la homosexualidad era propia de los capitalistas, ¿no? Porque en China no había homosexualidad. Entonces era algo que trae Occidente, que inventa Occidente y que lo trae a China. Entonces homosexualidad se asociaba con el capitalismo dentro de China, todo lo contrario, ¿no? Se hablaba de un gen rojo, que era el gen comunista, se hablaba de un gen gay, y es muy propio de esta época el discurso también hay acá biologicista de una genética, ¿no? De que existían genes que te hacían ser gay, genes que te hacían ser comunista. De hecho, esto es muy propio del nazismo, ¿no? Que pensaba el cuerpo como, a la nación como un cuerpo. Entonces esa nación tenía un cáncer, ¿no? Ese cáncer era el judío, y si yo quiero sanar el cuerpo, tengo que eliminar el cáncer, elimino el judío, entonces la nación vuelve a ser sana. Entonces el concepto de salud pública, salud y Estado es muy propio de esto, de ver al cuerpo, ¿no? Y la sexualidad ligado a la enfermedad o a la salud, ¿no?
El colectivo feminista, sobre todo aquí en Argentina, empieza a utilizar el término paqui eh, para, eh, para referirse a las personas heterosexuales que cumplen ciertos cánones o estereotipos de heterosexual, ¿no? Entonces, algunos dicen que este concepto de paqui provenía de una plaza de Pakistán, creo que está en Buenos Aires, pero en realidad el colectivo dice que paqui viene de paquidermo. Paquidermo es son los tipos de animales que son pesados, que son lentos, como los elefantes, ¿no? Y de algún modo era una parodia para referirse a los hombres heterosexuales que eran lentos, ¿no? Para entender algunas cosas o lentos en la actividad sexual, etcétera. Entonces, paqui vendría en realidad de la palabra paquidermo. De nuevo, desde la biología. Si pensamos en el término hermafrodita, también viene de la biología. Entonces, todos los discursos que tienen que ver con el género y con la sexualidad vienen desde la psiquiatría y la medicina o desde la biología. Es la década de la revolución sexual, bien. Emergen los discursos del poliamor, de la relación abierta, ya para los años 60, no es algo propio de ahora. Y empieza a haber esta dicotomía entre sexo y amor. Recién teníamos entre sexo y género, ahora entre sexo y amor. Una cosa es el sexo, otra cosa es el amor, como una consecuencia de este debate entre sexo y género. 1962, la bióloga Rachel Carson publica Primavera Silenciosa, donde de algún modo destaca los efectos de los agroquímicos, ¿bien? Y acá empieza a pesar el discurso ecologista, los efectos de los agroquímicos en la salud humana. Este libro fue muy famoso y hasta el día de hoy se sigue leyendo, Primavera Silenciosa, Silent Spring, de Rachel Carson. Y de algún modo empieza a instalar un poquito, a darle discurso a las cuestiones ambientalistas, ¿no? Que después cuando se liguen con las mujeres van a ir dando surgimiento a lo que es el concepto del ecofeminismo. Em, Betty Friedan en el 63 publica Mística de la Feminidad, que ya lo vimos. 1964 se populariza el DIU. 1968, otro médico, Robert Stoller, publica Sex and Gender, diferenciando sexo y género. Por primera vez acá hay un texto que diferencia sexo de género de forma escrita, ¿no? Porque hasta ahora estaba todo en una nube de palabras o de discursos orales. Por primera vez acá se diferencia sexo de género en el 68. Un año muy importante, tenemos el Mayo francés en el 68. Aparece el término derecho a la ciudad, bien, de Henry Lefebvre. Este derecho implica que todas las personas tengamos acceso a la ciudad, bien, y que esa ciudad no esté pensada solamente para una persona que es hombre, que trabaja en una oficina, que tiene un cuerpo eh, sin ningún tipo de discapacidad, y etcétera, etcétera. ¿Mm? 1969 ocurre la rebelión de Stonewall, bien, que a partir de ahí surge la primera marcha del orgullo gay, que va a ser reivindicada hasta el día de hoy, todos los años, ¿no? Esta rebelión, acá tenemos el libro, Robert Stoller, Sex and Gender, eh, la rebelión de Stonewall, donde, bueno, ahí la policía irrumpe en un bar, asesina, bueno, etcétera, en un bar, digamos, gay, y en Stonewall, a partir de ahí surge esta rebelión, ¿no? En 1969 en Argentina surge el término trabajo invisible. Por primera vez viene esta idea de referirse al trabajo invisible haciendo referencia al trabajo doméstico, ¿no? Del hogar. Y de la mano de una teórica de Argentina muy importante, marxista, que es poco conocida, que es Isabel Larguía, y con su pareja John Dumoulin, que van a estar en Cuba. Ella es muy interesante, Isabel Larguía, como considero que es una de las grandes marxistas de la época, marxistas feministas argentinas, ¿no? Y es poco conocida y sin embargo ella hizo estudios muy, muy interesantes y fue la promotora de este concepto de trabajo invisible, ¿m? Que hasta el día de hoy se sigue utilizando. En el 69 tenemos la Revolución Cultural China, que va a perseguir a homosexuales por considerar la homosexualidad como una práctica burguesa y contrarrevolucionaria, ¿no? Un poco lo que veníamos charlando, como que la homosexualidad está asociado a la burguesía, ¿no? 1970 se populariza el término patriarcado gracias a la obra de Kate Millett, Política Sexual. Recién en el 70 el término patriarcado aparece en el marco de las luchas de resistencia. ¿Mm? Hasta ese momento el término patriarcado existía, pero no como un término así utilizado en la vida pública. La campaña internacional Salario para el Trabajo Doméstico, los derechos no reproductivos,
Y aparecen estos términos. Femicidio, se van a popularizar porque ya existían antes. El término femicidio, que lo va a popularizar Diana Russell, y el término feminicidio, que lo va a popularizar aquí en América Latina, Marcela Lagarde. Y aquí hay una disputa porque algunos usan término femicidio, otros usan feminicidio, y lo cierto es que en realidad no hay mucha diferencia teórica. Tiene que ver más con las legislaciones de cada país. En algunos países se condena el femicidio, en otros aparece la figura feminicidio, pero se refiere al mismo tipo de asesinato. Otros dicen que el feminicidio incluye una cuestión de poder, mientras que el femicidio no es solamente el asesinato de un hombre hacia una mujer. Pero la cuestión es que no hay una distinción clara de cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Tiene que ver algo más con términos usados por distintos países, ¿no? Pero vendrían a ser más o menos lo mismo. De nuevo, hay debate sobre esto. El término gender en los 70, usado sobre todo en Estados Unidos, se va a traducir al español como género, ¿bien? Pero pierde la especificidad propia de lo sexual que tenía en inglés. Cuando en inglés se habla de gender, se refiere está ligado al sexo. Pero acá cuando hablamos de género, puede ser de cine, de telas, de televisión, de música, etc. Aparece el término polifidelidad, fíjense, en los años 70, a través de una comuna, la comuna que existe en San Francisco, Estados Unidos, una comunidad de hippies, podemos decir, que es muy propio de la época, eh, viviendas y parejas grupales, etcétera, el movimiento de piedad femenina de mujeres musulmanas, el enfoque MED dentro de los organismos internacionales, que es el enfoque de mujeres en desarrollo. Acá se empieza a pensar cómo desarrollar un territorio a través de dar diferentes beneficios o políticas o microcréditos, por ejemplo, a las mujeres. Para esta época se pensaba que si el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización de Naciones Unidas o el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, para el desarrollo, daba dinero a una familia, estas organizaciones preferían darle el dinero a la mujer porque sabían que la mujer iba a distribuir ese crédito entre toda la familia, ayudando a toda la familia. En cambio, si ese crédito se lo daban a un hombre, el hombre probablemente lo iba a invertir en otra cosa que no iba a terminar beneficiando a la familia, ¿no? Entonces se pensaba acá que la mujer, al estar más ligada a la cuestión de economía del cuidado, de la cuestión de la familia, iba a beneficiar a la familia si obtenía créditos de estas instituciones. Eso es lo que se conocía como el enfoque MED, Mujeres en Desarrollo. En 1971 aparece la arroba, bien, empezando sobre todo ligado acá a la cuestión de electrónica, y después en los años 2000 se va a empezar a utilizar como una cuestión, como un signo, una marca de género al final de las palabras. 1972, el movimiento Chipka en India o el movimiento Abraza Árboles. El movimiento Abraza Árboles fue un movimiento, ya acá estamos con el surgimiento de las primeras manifestaciones ecofeministas, que lo que planteaban eran una serie de luchas ambientales que estaban siendo protagonizadas por mujeres. Entonces, en el caso del movimiento Chipko, las mujeres abrazaban los árboles para impedir la tala de los árboles en los Himalayas. Y de hecho, lograron leyes para impedir la tala de árboles a través de este tipo de actos simbólicos que era muy propio de la época, el realizar actos simbólicos por la paz, porque recordemos que estamos en la época de Guerra Fría. Entonces ahí la pregunta era por qué estas luchas ambientales están protagonizadas por mujeres, ¿no? ¿Por qué existe esta feminización de la lucha ambiental? Y eso tiene que ver con que las mujeres, al estar más ligadas a la economía del cuidado, a la familia, a los recursos naturales o socionaturales, eso hace que se ve sobre todo más en un contexto rural. Si la mujer es la que va a recolectar la leña, es la que junta el agua, es la que cuida a los chicos, etcétera, les da de comer, es lógico que si hay desmonte o desertificación o el agua está contaminada, esa agua afecta a los niños y las madres están a cargo del cuidado de los niños. Esa leña ahora está más lejos, está a 2 kilómetros, entonces implica recorrer más tiempo, cansancio corporal, perder más tiempo para buscar la leña. Entonces es lógico que estas mujeres salgan en defensa del ambiente, pero en realidad porque están siendo más afectadas dado su vínculo que existe con los recursos naturales. Entonces, el ecofeminismo lo que plantea es esto. Esta feminización de la lucha ambiental está ligada a esto, de que la mujer históricamente está más ligada a la naturaleza por cuestiones de la economía y del cuidado, y eso hace que salgan en defensa de su familia, de sus hijos o de los recursos naturales, porque son ellas las que trabajan con ellos a diario en el campo, etc.
Hay otra corriente ecofeminista que se llama más de tipo esencialista, que nos dice que más allá de esto existe una relación casi mística, ¿bien? Entre ser naturaleza y ser mujer, ¿no? Entonces la mujer y la naturaleza ambas son consideradas femeninas, ambas tienen la potestad o la capacidad de dar vida, por ende están relacionadas, y ahí empiezan a aparecer estos discursos de la mujer ligada a los ciclos naturales, la mujer ligada a la tierra, la mujer ligada a la naturaleza, mientras que el hombre no, estaría más asociado a la cultura, a la producción, a todo lo otro, ¿no? Eh, entonces, estas dos corrientes son estudiadas en el marco de lo que se conoce como ecofeminismo. El término ecofeminismo entonces surge en 1974, ¿m? De la mano de François Dobon, una socióloga de Francia, aquí tenemos, que inventa este término, ¿no? Eh, la Asociación de Psicología o Psiquiatría de Estados Unidos elimina la homosexualidad en el 73 de su lista de enfermedades. Recién en 1973 la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad, pero se incorpora a la transexualidad como enfermedad. O sea, se saca la homosexualidad, pero se pone a la transexualidad como un trastorno. ¿Mm? Hoy en día se conoce como disforia de género y está en los manuales estos de diagnóstico que vimos. 1974 seguimos, se populariza el término femicidio por Carol Orlock. Bien, acá ella va a tener un peso, sobre todo en el mundo inglés, de este término femicidio. 1975, la primera conferencia mundial de la mujer. Estas conferencias mundiales se van a hacer especialmente cada 5 años. ¿Bien? Tenemos la primera conferencia, la segunda, la tercera, la cuarta. Generalmente se hacen cada 5 años. ¿Bien? Gary Rubin, un sociólogo, introduce la idea del sistema sexo-género, ¿bien? Para explicar de algún modo que existen, cada sociedad construye todo un sistema, todo un andamiaje de normas de sexo y género, cuyas normalidades y anormalidades se explican dentro de ese sistema, ¿bien? Entonces actualmente vivimos en un sistema sexo-género y para vivir en otro sistema hay que cambiar toda la estructura, ¿bien? Poco plantea eso. Se promulga un nuevo código de familia en Cuba, el viernes islandés, que también fue un tipo de marcha en Islandia de mujeres. 1973-76, Michel Foucault publica Historia de la Sexualidad, volumen 1, después publica volumen 2 y volumen 3, obras muy importantes en la historia de la sexualidad. 1976 al 85 se declara el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Esto es muy propio de la ONU, declarar 10 años como decenio de tal cosa, decenio de la afrodescendencia, etc. 1977, el colectivo Combahee River Collective publica un manifiesto, que es el Manifiesto Negro, se llama, donde de algún modo empieza a hablar esto de la interseccionalidad, ¿no? De la simultaneidad de opresiones, que una persona puede ser oprimida por ser mujer, negra, lesbiana, pobre, latina, inmigrante, todo junto, ¿no? Entonces, esa idea de interseccionalidad o simultaneidad de opresiones ya viene del año 77. Pero recién el concepto de interseccionalidad va a aparecer en el 89. Tenemos otro movimiento, el movimiento Cinturón Verde en Kenia, Green Common, con Wangari Maathai, que es un movimiento también que empieza a proteger. Acá tenemos con Baji, el colectivo Manifiesto Negro. Acá tenemos en Kenia, se empieza esta idea, sobre todo en África y en India, de las mujeres protectoras de semillas nativas, ¿no? Muy propio de los años 70, y hoy en día tenemos una gran referente que es Vandana Shiva, que es una de las grandes promotoras de este tipo de prácticas. Se funda RAWA, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, bien en el 77, cuya principal líder va a ser asesinada 10 años más tarde. Bien, acá tenemos, fíjense, en el 77, en Afganistán, que generalmente uno, viste, piensa que allá no pasa nada, digamos, no hay revueltas, no hay nada. Están todos oprimidos y no hablan de eso. Em, 1978 se publica el libro El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. En el 79 la ONU habla de violencia de género, aparece por primera vez esta categoría. En el 80 se publica La muerte de la naturaleza de Caroline Merchant. Hay una nueva ley de matrimonio en China que retrasa la edad para casarse, 22 años para hombres, 20 para mujeres. Bueno,
va cambiando algunas cuestiones. Ahí China es re interesante para lo que es planificación familiar, dada la cantidad de población que tiene. Opciones: aborto selectivo por sexo, dejar de pagar multa por tener un segundo hijo, dar a luz en zonas alejadas o comunidades étnicas donde se permiten dos hijos, entregar niñas en adopción es otra opción, etc. Surge otro enfoque ligado al género en desarrollo, eso no nos importa mucho ahora. En el 81 se detecta el primer caso clínico de SIDA, ¿bien? Y acá los 80 van a ser la década del SIDA, muy ligado a la homosexualidad, ¿no? Entonces, SIDA era directamente homosexual, no había otra posibilidad. Hasta el día de hoy sigue estando ese estigma, ¿no? De que una persona heterosexual no tiene SIDA, no puede tener, ¿no? O HIV, que sería el virus, y SIDA la enfermedad. El movimiento feminista latinoamericano rememora en el 81 el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que lo vimos hace poquito. En 1983 se descubre acá el virus VIH-D. Bien, acá existía una enfermedad, pero no sabían bien de dónde venía. Acá se descubre el virus. Y esto se va a empezar a hacer también va a estar ligado también a la bisexualidad, porque para esta época, en los años 80 y 90, vamos a tener una serie de cantantes, sobre todo de rock, que van a empezar a percibirse o visualizarse como bisexuales en el mundo del arte, ¿no? De la música, y generalmente, como Freddie Mercury, por ejemplo, acababan teniendo SIDA, ¿no? Entonces ahí la bisexualidad aparece en el discurso de los 80, también ligado en realidad el VIH lo que representa acá socialmente, sociológicamente, es un exceso de sexualidad, ¿no? Entonces, supuestamente la persona homosexual es una persona que es completamente sexualizada. Si alguien es homosexual, si alguien es gay, toda su vida es eso, ¿no? Es gay, ¿no? No es otra cosa. Eh, en cambio, cuando alguien dice heterosexual, se refiere solamente a la práctica sexual. Pero cuando, por lo menos para esta época, homosexual era toda tu vida. Vos eras todo homosexual. Entonces el VIH era un reflejo de ese exceso de sexualidad. La persona homosexual es una persona, se piensa en la época, que tiene mucha actividad sexual y que como castigo, incluso divino o moral, le llega el VIH, ¿no? Entonces la bisexualidad también se piensa para esta época como un exceso de sexualidad, como que te gustan todos, digamos, hombres, mujeres, todo lo que venga, y eso trae en consecuencias la aparición de este tipo de enfermedades o este tipo de virus, ¿no? Así pensaba la gente y algunos siguen pensando todavía así. Donna Haraway publica el manifiesto Cyborg, donde se empieza a hablar del humano-máquina, de cómo el cuerpo puede empezar a intervenirse, un poco también como reflejo de ese Frankenstein que vimos en la clase pasada. Se publica en el 84. Aparece el concepto de feminismo negro, bien, de la mano de Alice Walker. Aparecen distintas corrientes feministas en África, como el womanismo, o el mujerismo, el negofeminismo, varias corrientes que hemos visto en alguna clase. La poeta Audre Lorde pronuncia esta frase muy famosa, que va a ser: las herramientas del amo no destruirán las casas del amo. En esta obra que se llama, se la recomiendo también, La hermana la extranjera. Las herramientas del amo no destruirán las casas del amo, ¿qué significa? Significa que recién veíamos esto de la píldora anticonceptiva, ¿no? Que primero surge como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, pero las mujeres lo reapropian para una forma de controlar su propio cuerpo, ¿no? De decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, esta reutilización de las técnicas de control, acá Audre Lorde se posiciona en una postura contraria a eso. Dice que no todo el tiempo podemos estar reaccionando o reapropiándonos de las técnicas que produce el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo. Tenemos que inventar tecnologías propias, ¿bien? Lo mismo sucede con los medios. Los medios aparecen para dominar de algún modo o generar algún tipo de ideología mundial, pero la gente se reapropia de las redes sociales, se reapropia de los medios y las usa a su favor. Bueno, eso se refiere con esto, ¿no? Las herramientas del amo no destruirán las casas del amo. Es decir, que no podemos destruir al amo, al opresor, utilizando siempre sus mismas técnicas de opresión en contra de él, sino que también tenemos que generar nuevas técnicas de control propias de la resistencia. Un poco esa era la idea. Irán permite la cirugía de resignación de sexo como una cura para transexuales diagnosticados, pero penaliza la homosexualidad. Entonces, fíjense las combinaciones que van a ocurrir en cada país. En el caso de Irán,
vos podés hacerte una reasignación de sexo, está todo bien, la transexualidad, digamos, pero está mal vista la homosexualidad, ¿no? En 1985 en África aparece el African Womanism, aparece el grupo Guerrilla Girls en Estados Unidos, que es este grupo de mujeres que se ponían máscaras de gorila, un poco para hacer una parodia al hombre como el hombre mono, ¿no? Y hacían diferentes marchas, manifestaciones o actos lúdicos, rompían diferentes espacios públicos, etcétera, de algún modo para irrumpir en ese espacio y ser visibilizadas, ¿no? Entonces era muy propio. Creo que todavía por ahí se siguen haciendo algunas manifestaciones. Se populariza el término gender, ¿m? En el 85. Entonces van apareciendo, pero se van popularizando con el tiempo. 1980, entonces va a ser la década del SIDA y de los grupos de riesgo. Entonces acá, fíjense, no se habla de prácticas de riesgo, sino de grupos de riesgo. Vos, por ser homosexual, ya estás en riesgo. Incluso aunque no tengas sexo, pero ya estás en riesgo. En cambio, ahora lo que se ha modificado en algunas incluso legislaciones es decir, no, no hay grupos de riesgo, hay prácticas de riesgo. ¿Bien? No importa la identidad de género, la orientación sexual, etcétera, son las prácticas las que te hacen poner en riesgo y no por pertenecer a un grupo social específicamente. Se incorporan en los años 80 los estudios de género en las universidades. Antes se conocían como estudios de la mujer. ¿Bien? Ahora se habla de estudios de género, aunque siguen estando los estudios de la mujer como propios dedicados a mujeres específicamente. En cambio, género ya incluye relaciones de poder, incluye diversidades, etcétera. ¿Bien? Pero son dos corrientes que siguen estando en la academia. Aparece la idea de perspectiva de género, que sobre todo se va a usar en los organismos internacionales. Los estudios gay lésbicos para esta época, aparecen las teorías del cuidado, aparece lo que va a ser el giro afectivo. El giro afectivo significa que las emociones, los afectos empiezan a ser estudiados en la academia, en las universidades, en las ciencias sociales. Entonces, cuando un nuevo tema emerge e irrumpe todos los espacios académicos, se le llama giro. Entonces va a ser el giro afectivo. Aparece el movimiento queer, ¿bien? El movimiento de los raros, ¿no? Que al día de hoy, digamos, esa sigla se va a incorporar, esa letra se va a incorporar en la sigla LGBTQ+, se pone ahora, ¿no? Pero en realidad lo queer se opone a todas las identidades. Una persona queer es alguien que no se define como gay, como homosexual, lesbiana, heterosexual, sino que va más allá de la identidad, ¿bien? Entonces, ser queer es no definirte. La cuestión es que ahora pasa a ser una identidad más, ¿no? Una definición más. Entonces, una persona queer es alguien que no se define con alguna de las categorías previas que tienen que ver con lo homo, con lo hetero o con lo gay, etc. 1987, ya vamos cerrando, llega Barbie a Argentina. Se descubre la EVA mitocondrial, donde acá se pensaba que provendríamos no de un Adán, sino de una Eva negra africana de hace miles de años, que se conoce hoy en día como la Eva mitocondrial, que pueden buscar también si les interesa. En 1989 aparece el término interseccionalidad de la mano de esta abogada estadounidense, afro, Kimberly Crenshaw. Ella inventa este concepto de interseccionalidad, sobre todo para estudiar a la mujer negra. Ella dice, las mujeres negras tienen un cierto tipo de opresión que no las tienen las mujeres blancas y que no los tienen los hombres negros, los tienen las mujeres negras específicamente. Y si uno hace, por ejemplo, una clasificación de los salarios que obtenían distintos grupos sociales, por ejemplo, vamos a ver que los hombres blancos ganaban más, después venían las mujeres blancas, después venían los hombres negros y después las mujeres negras. Entonces, por el mismo trabajo, una mujer negra ganaba menos que un hombre blanco y ganaba menos que una mujer blanca. Entonces ella dice, hay una especificidad propia de opresión que es de las mujeres negras. No tienen opresiones por ser mujer y por ser negro, sino por ser mujer negra. Esas dos categorías juntas. Eso es lo que trabaja la interseccionalidad, la intersección entre categorías identitarias de las cuales yo no me puedo escapar. No puedo decir soy negro y en otro momento soy gay. No, soy gay y negro, soy las dos cosas al mismo tiempo. Pero para la lucha colectiva, por momentos yo priorizo algunas de esas identidades para visibilizarla, pero reconociéndome que soy todo eso, ¿no? Pero en algún momento iré a una marcha, en el caso de mujeres, una marcha de mujeres, en otro caso marcha de diversidad sexual, en otro caso marcha
de la comunidad negra, en otro caso marcha de inmigrantes, etcétera, porque la lucha está sectorizada. Pero a nivel corporal y a nivel de, incluso de articulación política, se está pensando en esto de, bueno, cómo articular todas esas luchas. Pero lo cierto es que a veces tienen incompatibilidades incluso eh, ideológicas. Todos están oprimidos de diferente manera, pero es difícil a veces articular. 1990 entonces arranca la tercera ola feminista. Esa tercera ola la inventa como concepto Rebecca Walker. ¿M? Y la tercera ola es una ola donde el concepto principal es la diversidad. Bien, hay diversidad en todo. Diversidad sexual, diversidad corporal, diversidad genital, diversidad funcional, que sería esto de las diferentes capacidades o discapacidades. Hay todo, hay diversidad, digamos. El mundo es diverso. Esa idea central, así como la interseccionalidad, son propias de la tercera ola. Aparecen distintos grupos, distintos casos, también a nivel jurídico, ¿bien? En la OMC, fíjense, elimina la homosexualidad como enfermedad recién en los 90 y acá introduce a la transexualidad también como enfermedad. Fíjense, ya estamos en los 90 y la Organización Mundial de la Salud sigue con esto. Ahora ya no. Se africaniza la bruja, dice Silvia Federici. ¿Se acuerdan que la hemos visto, Silvia? Bueno, acá está. En su libro Calibana la bruja, ella dice que existe una nueva bruja y que esa nueva bruja es la africana, ¿no? Esta mujer africana es la que está impidiendo que el capitalismo llegue a todos los rincones de África y entonces esta nueva bruja empieza a tener como ciertos ornamentos, ciertas gestualidades o vestuarios muy ligados a lo afro, ¿no? Incluso se empieza a ver en las películas, las brujas empiezan a ser con ciertos rasgos de afro, ¿no? Eh, muy ligadas a religiones autóctonas, esto como algo malo, ¿no? Como algo que se debe eliminar. Y eso se refleja justamente también en el cine. Judith Butler publica Género en Disputa. Judith Butler, unas grandes destacadas reconocidas en los estudios de género, que vino a Argentina hace poco. Publica Género en Disputa, que es un libro cabecera en los estudios de género. Muy complicada para mi gusto, pero bueno, es famosa. Aparece el ciberfeminismo, porque acá se vincula lo cibernético con el feminismo, y se plantea que el espacio ciber, el espacio virtual, hay como supuestamente se plantea como una panacea, ¿no? De que, bueno, a partir de ahora vamos a ser todos iguales, libres, no va a haber brechas de nada, porque en la red podemos estar todos. Y lo cierto es que primero, no todos tienen acceso a un dispositivo móvil, por ejemplo, no todos tienen acceso a todas las redes sociales. Y entonces lo que terminó sucediendo es que al final todos los problemas sociales de la vida real, de la calle, se trasladaron al Facebook, al Instagram y a todo, ¿no? Entonces los comentarios, sigue habiendo comentarios xenófobos, sigue habiendo comentarios sexistas y todo, como que todas esas problemáticas llegaron a la red y la red dejó de ser la panacea que se pensaba en los 90. Bueno, ahora todos somos iguales, tenemos la misma capacidad de comunicación. No sucedió así. El feminismo islámico, bien, el movimiento egipcio de mezquitas, que ellas proponen hasta el día de hoy, ¿no? Leer el Corán, que era una práctica propia de los hombres, poder rezar en la mezquita. Entonces, esas eran las luchas, o son las luchas propias de algunos países de carácter más religioso, ¿no? No todos tienen la misma lucha. En 1999 surge la teoría queer de la mano de Teresa Lauretis, o sea, el movimiento queer ya había aparecido, pero Teresa de Lauretis promulga o expone el concepto de teoría queer de algún modo para poder teorizar todas estas manifestaciones en torno a la no identidad sexual, ¿no? Que eso es lo queer. Aparece la obra Self de Mark Quinn, esta obrita, donde lo que hace él es recolectar durante 5 años sangre de su propio cuerpo y hacer un retrato de su rostro, de sí mismo, a través de una serie de tecnologías que mantienen la sangre ahí intacta, ¿bien? Si él desenchufa el artefacto, se derrite todo. Entonces, esto de algún modo empieza a marcar lo que llamamos el bioarte tecnológico, que va a ser una forma también de, así como vimos con el cubismo, que desarticula o desarma la imagen que tenemos de cuerpo. Bueno, acá de nuevo esto va a ser como uno de los primeros experimentos que pone esta idea de que el cuerpo puede ser modificado completamente, ¿no? A través de la tecnología. Y la tecnología va a empezar a utilizarse para producir género también. Em,
Bueno, Luis Bonino, un psicoterapeuta, propone el término micromachismo, que ahora se suele usar bastante, bien, viene de los años 90. Propone el término también, en realidad Michael Miller, propone el término terrorismo íntimo para referirse a todas esas actividades terroristas que se ejercen sobre el cuerpo, ¿no? En el 92 la RAE incorpora la palabra movimiento a su definición de feminismo. Hasta ese momento no lo consideraba un movimiento social. En el 92 lo incluye. Se promueve la Ley de Protección de Derechos de las Mujeres en China, igualdad de género en el ámbito del hogar. Fíjense, acá China está proponiendo que tanto el hombre como la mujer tienen derecho, incluso obligación de realizar las tareas domésticas. Y pensemos, estamos en China en los 90. China es uno de los países que cuenta con igualdad en términos de educación y participación en empresas, no así en la representación política. Bien, o sea, el hecho de mujeres candidatas o en la política es muy bajo, pero sí en empresas hay muchas mujeres empresarias en China, ¿no? Entonces tienen estas rarezas que va generando cada país por su propia historia, ¿no? Hay avances muy elevados en un sentido, muy rápidos, y retrocesos del siglo XVIII, digamos, conviviendo al mismo tiempo, ¿m? En un lugar. Y eso es propio de la historia de ese lugar, de la combinación de lo que va sucediendo en ese lugar, en diálogo con los nuevos avances que van sucediendo a nivel mundial. Se funda la revista Sana, que es la única revista femenina persa o de Irán, una revista mensual, que bueno, fue cerrada por el gobierno en 2008 y reabierta en 2014. Esta es la revista Sanan, una revista de mujeres, para mujeres persa. Y ya estamos acá en 1992. En, en el 94, el genocidio de Ruanda, donde se asesinan a 800.000 personas y va a haber muchas víctimas sexuales también. Aparece el DSM-4, este manual de trastornos y disfunciones, donde acá aparecen las disfunciones sexuales, ¿bien? Ligadas al deseo, a la excitación y al orgasmo. Nace en Argentina AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Se promulga la plataforma de acción de Beijing en la cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que dijimos estas conferencias se hacían también cada 5 años. Esta plataforma es muy importante en la promoción de derechos, de diferentes derechos como propuestas para los países. La Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Susana Chávez escribe Ni una muerte más en el 94 por los feminicidios en Ciudad Juárez de México, que es una ciudad prácticamente, Rita Segato lo trabaja mucho, es una de las ciudades que más casos de femicidios tiene en América Latina, ¿no? Entonces, Susana Chávez escribe Ni una muerta más, y este lema va a ser el que se tome acá en el movimiento en Argentina con el Ni una menos. El Ni una menos es un poco un desprendimiento de esta frase, ¿no? Ni una muerta más. A partir de ahí el movimiento en el 2015 crea el Ni una menos, ¿no? Pero viene un poco de este discurso de Susana Chávez del 94. En el 95, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, la esterilización forzada de 340.000 mujeres en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, acá en este contexto y en otros momentos también existieron varias esterilizaciones de mujeres, sobre todo indígenas, para evitar que se reprodujeran, ¿no? Entonces ahí tenemos una práctica ejercida sobre las mujeres específicamente. A nivel atroz, fíjense, 340.000 mujeres en Perú. En el 97, Declaración Universal de los Derechos Sexuales en España, la Barbie se nombra embajadora de UNICEF, es nombrada embajadora de UNICEF. China despenaliza la homosexualidad. ¿M? Aparece en el 98 el primer portal gay chino, bien, así como una especie de Tinder, ¿no? De gays. En el 99 se conmemora el Día Internacional, se promulga el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se va a oficializar el 25 de noviembre, un poco también por el asesinato también que dijimos de las hermanas Mirabal, de República Dominicana. Acontece el asesinato homofóbico de Matthew Shepard en Estados Unidos. Bueno, algunos asesinatos van a ser siempre reivindicados, ¿no? Para el surgimiento de distintas luchas. Es como que es el último, es el extremo de la violencia física, el asesinato, y eso despierta, ¿no? Nuevas marchas, nuevos eventos sociales. En el 2000 arrancamos ya la nueva era,
Beatriz Preciado, o ahora Paul Preciado, publica el Manifiesto Contrasexual, una obra muy interesante. Bien, ella que era Beatriz Preciado, ahora es Paul Preciado, es uno de los grandes referentes de la teoría queer en el mundo en general. Vino también a Argentina. Aparece la arroba, ¿no? Representando esto de lo unisex en las palabras. Hay una convocatoria a la huelga mundial de mujeres por la campaña internacional por un salario para el trabajo en el hogar. O sea, recién acá empieza esto de la huelga de mujeres en el 2000, que hasta el día de hoy se sigue haciendo, la huelga de trabajo. En el 2001, matrimonio igualitario en Países Bajos. China elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. La había eliminado en términos legales, pero ahora como una enfermedad mental también lo elimina. 2004, la nueva Carta de Atenas, que propone un nuevo tipo de ciudad. En el 2005 se publica El Calibán y la Bruja por Silvia Federici, que se traduce en el 2010 al español. Acá tenemos a Silvia, bien, eh, que tuve ahí la suerte de hacer una entrevista, lo habíamos charlado. En Kuwait, bien, en África, se legaliza el voto a las mujeres. Fíjense, en el 2006, ¿no? En el 2006 se legaliza el voto a las mujeres. Se promulgan los 29 principios de Yogyakarta, donde se protege la protección de los derechos humanos para la comunidad LGBT. Es muy importante estos 29 principios de Yogyakarta. Los manuales de trastornos definen los trastornos del desarrollo sexual. Se destruyen los laboratorios de la empresa Aracruz en Río Grande del Sur, en Brasil, por campesinas contra el agronegocio de eucaliptos, ¿no? Acá las campesinas empiezan a tener peso también. Se promulga en Argentina la ley 2006 de educación sexual integral 26150. En el 2009, el primer caso de penalización a un Estado por desprotección en términos de violencia de género, que es el caso algodonero versus México. O sea, por primera vez se condena a un Estado por no haber protegido a estas mujeres, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2010, Uruguay va a ser el primer país de América Latina que tenga un sistema nacional de cuidados. ¿Bien? Un sistema nacional de cuidados donde el cuidado a partir de ahora deja de estar confinado al hogar, y específicamente a las mujeres, para estar confinado ahora a la familia, al mercado, al Estado y también a la comunidad. Es lo que se conoce como el modelo de corresponsabilidad. Descentralizar el cuidado y que no esté solo a cargo de la familia o de las mujeres específicamente. En 2011 hay un decreto presidencial en Argentina que prohíbe los anuncios publicitarios de oferta sexual. En el 2012, primera ley de identidad de género en Argentina. Se crea la bandera intersexual australiana. Bien. Recordemos que intersexual era lo que anteriormente se llamaba hermafrodita. Haifa Al-Mansour va a ser la primera directora mujer en Arabia Saudita, directora de cine, y ella produce La Bicicleta Verde. Y ya estamos a partir, digamos, de los 2000 o del 2010 en lo que va a ser la cuarta ola feminista. Temas, derechos de mujeres, marchas, acoso y violencia, comunicación en redes, aborto, leyes de género, son las grandes temáticas de la cuarta ola en la que estamos actualmente. 2013, en Alemania se promulga la ley del tercer género, o sea que alguien se puede anotar como sexo indeterminado a nivel de documento. Se celebra una ceremonia de boda china entre dos hombres mayores que se transmite por internet a todo el mundo y se declara nulo legalmente, ¿no? Fíjense, acá se empieza a ligar también homosexualidad con vejez, que fue un gran tema también invisibilizado dentro de los estudios gay y lésbicos, porque pensemos que todas esas personas que eran gays en los años 70, 80, que eran jóvenes en ese momento, que estaban siendo condenados, etcétera, ahora tienen cierta libertad, pero ya están viejitos. Y entonces generalmente la vejez no se asocia con la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa con esos gays ancianos? Digamos, que toda su vida vivieron castigados, condenados, ocultos y ahora tienen la libertad, pero la sociedad dice que no hay sexualidad en esos cuerpos. Entonces, esto es lo que trabaja la interseccionalidad, en este caso, homosexualidad y vejez, por ejemplo. En el 2014, un niño de 5 años es reconocido como intersex o intersexual en Kenia, en África, por una sentencia judicial. De nuevo, alguien puede pensar que en África nunca va a pasar esto, porque se condena a homosexuales, pero sin embargo se reconoce a alguien intersexual, ¿sí? En 2014. Estas son por ahí las contradicciones que tienen que ver con la historia propia de cada lugar.
2015 nace el Ni Una Menos en Argentina. Vanina Escales va a ser quien proponga un poco el lema, digamos, tomando esto de Ni Una Muerta Más, que lo vimos recién. En el 2016 surge el término ecofemicidio de Moira Ivana Millán, que de algún modo se refiere a este asesinato que hacemos a la naturaleza. ¿Bien? Y la naturaleza vista como madre tierra, entonces un ecofemicidio. ¿Ya? Bandana Shiva nos dice, no es casualidad que todos los diferentes productos o agroquímicos que se utilizan sobre la tierra tengan nombre de guerra. Roundup, por ejemplo, o Vietnam Chu, son diferentes nombres de agroquímicos que ellas dicen simbólicamente son nombres de guerra porque es una guerra a la tierra y a la madre tierra. 2016, el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Una feminista ambientalista que luchaba por estas dos causas, también es asesinada, puede estudiarse como un ecofemicidio también. 2017, el primer PIM, Paro Internacional de Mujeres, el movimiento 8M, Judith Butler es agredida en Brasil, la teórica que vimos recién. 2018 se otorga el certificado de nacimiento intersexual en Estados Unidos a Sarah Kelly Keenan. Nueva York permite el cambio de género en documentos usando la letra X en un documento. 2019 acontece la huelga general más grande de la historia. 200 millones de mujeres en India, bien, trabajadoras, hacen una marcha que es la marcha más grande de la historia en India, ¿no? Y por último, Botswana en África despenaliza la homosexualidad. Bueno, quedó como el chat GPT desactualizado hasta el 2019. Nos quedan 5 años más que quedaría para que investiguen ustedes. Bueno, me cansé de hablar. ¿Alguna consultita, duda? ¿Se entendió? ¿Siguen ahí? Re completo todo. No sé si se me escucha. Sí, sí, lógico. Obviamente de todo esto lo que vimos, después pueden incursionar en algunas cositas que les interese. ¿Sí? Un poco la idea era tener como un panorama general de algunos eventos históricos, grandes, pequeños, cercanos, lejanos, para que después investiguen más o menos si les interesa alguno de estos eventos, profundizar en algunos de ellos, ¿no? O algunos, por ahí ustedes que están en literatura, algunos libros, ¿no? Que son cánones en la historia del género y la sexualidad, libros clásicos serían hoy en día, como tenemos, por ejemplo, eh, hemos mencionado acá, El segundo sexo, La mística de la feminidad, vimos también El diario de la señorita Sofía, El amor de las ovejas obreras, de Alexandra Kollontai, y etcétera, ¿no? Así que bueno, También las hermanas Mirabal las hermanas fueron Mirabal. escritoras. Claro, sí, tal cual. Fíjense que cada una de estas cositas que yo mencioné en 10 segundos amerita todo una exposición, ¿no? Así que bueno, un poquito era eso, presentar un panorama. Bien, Y está muy interesante pensarlo así también, ujú, como todos estos hechos interconectados, mencionándolos nomás, pero se ve como el panorama más completo y también aunando la historia de Occidente y de Oriente. Por ahí estamos muy occidentalizadas. ah, tal cual, occidentalizada y occidentalizada. Sí, sí. Bueno, esa era un poquito la idea, ¿no? De construir un poquito la historia también. Como decía por ahí, una historia sin feminismo no hay historia y sin historia no hay feminismo, creo que decía así. Sin historia no hay feminismo y también al revés, sin feminismo no hay historia, ¿no? Así que, bueno, esa era un poquito la propuesta. Dejamos acá, entonces, la clase que viene, bueno, ahí yo les había propuesto que en vez del miércoles tengamos la clase el viernes para tener la clase sobre lexicografía de diccionarios en la biblioteca, ¿m? Porque no tiene lugar el miércoles, tiene lugar el viernes. Así que bueno, si llegan a poder todos, lo hacemos, y si no, bueno, lo hacemos el miércoles. Lo definimos si les parece lunes, martes. ¿M? Dale, yo voy a hacer todo lo posible, pero todavía no me confirmaron el horario de un turno. Ah, Pero pues. bueno,
cualquier cosa tengan la clase y bueno, me la perderé, lamentablemente. Dale, tranqui, vos anda avisándonos y vemos. Ya. Una Bueno, duda. chicas, sí, ¿alguien quiere decir algo? Sería Agus, el que viene. no te escucho bien. ¿Sería este viernes o el viernes que viene la No, clase? no, la semana que viene. La semana que viene. Nos quedarían dos clases la semana que viene, que vemos cuándo, y el otro miércoles la última clase. Bien, ahí la idea es que, bueno, vayan pensando más o menos qué tema quieren trabajar, bien, para el trabajito final. De todo lo que hemos visto. Lo único que queda es diccionario, eh, pero no, la mayoría de los temas ya los dimos, así que más o menos de algo quieran trabajar, vayan eligiendo al menos el tema, así un poquito más rápido hacerlo. ¿Tá? Tengo por ahí la fecha de los turnos, después se las paso, así que cuando quieran, rinden, digamos. La idea sería que ustedes presenten el ensayo y listo. Examen teórico. ¿Cómo? No se escucha la última parte. Después les paso los turnos de exámenes, que la idea es que presenten el ensayo, pero no hay ningún examen teórico. ¿Sí? Porque justamente Bien, o sea que para promocionar la materia hay que entregar el trabajito final, ¿no? en uno de los llamados o hay que entregarlo antes de que termine el cursado. No, generalmente yo les pido que lo entreguen 2 días antes del llamado, de cualquier llamado que quieran Ah, sacar. bien, bien, bien. ¿Ah? Perfecto. Si lo quieren sacar algo rápido, mejor, pero tienen por lo menos ahora 3 llamados. ¿Ah? Pero bueno, lo charlamos en la clase que viene. Bueno, les dejo en paz. Nos Bueno, vemos. bárbaro, profe, gracias. Chao, Chao, chicas. chicas. Chao, chao, chao. Chao, gracias.